Estoy de pie al otro lado de la sala, con la copa de champán fría en la mano. Las burbujas burbujean, pequeñas explosiones que reflejan las que estallan en mi pecho, aunque nadie aquí puede verlo. Ven a Andrew Sterling, tranquilo y sereno, su heredero y futuro esposo. Lo que no ven es el fantasma que está a mi lado, el fantasma de mi vida pasada, susurrando advertencias que ya me sé de memoria. Eliza ríe, con una risa aguda y brillante que rebota en las lámparas de araña de cristal. Levanta la mano, mostrando el brazalete de diamantes, mi brazalete, el que le regalé la semana pasada, un símbolo de Estados Unidos. Se lo está mostrando a él, Daniel Thorne, su supuesto primo. La luz refleja los diamantes, esparciendo arcoíris fracturados sobre su piel, sobre sus ojos hambrientos. Su perfume, jazmín y algo más, algo empalagoso y caro, flota por la habitación, denso y sofocante. Recuerdo este preciso momento, la misma fiesta, la misma gente, el mismo maldito brazalete brillando bajo las mismas luces. La última vez fui el tonto sonriente, ajeno a todo, en la esquina. Esta vez es diferente. Algunas lecciones, al parecer, necesitan ser enseñadas 2 veces, y esta vez soy yo quien las enseña. Avanzo hacia ellas, con pasos mesurados, pausados, con una compostura practicada. Una máscara perfeccionada durante vidas, o al menos una vida atrás, y los meses transcurridos desde mi regreso. La última vez, en este mismo punto de la fiesta de compromiso, mi mundo se tambaleaba, la confusión. Una incredulidad repugnante me revolvía las entrañas mientras los observaba, demasiado cerca, demasiado familiares, desprevenidos. Esta noche, mi mundo está en perfecta calma, al filo de la venganza. Cariño, Eliza se gira. Su sonrisa se desvanece por una fracción de segundo antes de recuperarse. Demasiado brillante, demasiado amplia. ¿Conoces a mi primo Daniel? Acaba de llegar en avión. Su risa es un aleteo nervioso en el aire entre nosotros. Daniel me extiende la mano, agarrándome con firmeza, mirándome fijamente un instante más, evaluándome, desafiándome. Daniel, digo con voz suave, sin delatar la tormenta que siento en mi interior. Tomo su mano, fresca y seca, no la mano de un primo lejano. Eliza me ha contado mucho sobre ti. Mentira, claro. Apenas lo había mencionado, un primo anónimo que acababa de llegar. La última vez, le había dado la bienvenida. Le había ofrecido una copa y le había hecho de anfitriona amable mientras mis cimientos se derrumbaban. Pero esta vez no fui tan tonto como creían. Más tarde, necesitando un momento, salgo a la terraza. El aire fresco de la noche es un alivio. Lo supe, por supuesto, en el momento en que desperté hace 6 meses jadeando en mi vieja cama, con los recuerdos de mi vida anterior derrumbándose. La traición de Eliza, la humillación pública, la ruina financiera orquestada por aquellos en quienes confiaba, que terminó con el repugnante crujido del metal y la luz cegadora. Sabía que Daniel Thorne no era mi primo. La confirmación fue fácil. Un vistazo, aparentemente accidental, al teléfono de Eliza, abandonado en la mesa del recibidor hacía apenas unas horas. Mensajes subiendo por la pantalla, apodos cariñosos, planes de reuniones clandestinos, críticas hacia mí. Es tan confiado. Es casi patético. Patético. La palabra resuena. El amargo sabor de la traición, tan familiar en mi lengua, vuelve a surgir. Sabe a whisky barato y arrepentimiento de la primera vez. Esta vez, sabe a combustible. Eliza me encuentra apoyada en la balaustrada, contemplando las luces de la ciudad. ¿Todo bien, cariño?, pregunta, entrelazando su brazo con el mío y apretándome. Ese aroma a jazmín otra vez, nauseabundo. Perfecto, digo, girándome para mirarla, forzando una sonrisa. Solo pensando en el futuro, nuestro futuro. Dejé que mi mirada se detuviera en su rostro, buscando cualquier atisbo de culpa. Solo hay cariño practicado. Va a ser maravilloso, ¿verdad? Suspira, apoyando la cabeza en mi hombro. Estoy de acuerdo con todo lo que hemos estado logrando. De repente, siento el peso de la caja del anillo en mi bolsillo, como un peso muerto contra mi muslo. Pero siento un poco más de alivio. Los planes de venganza siempre me hacían eso. Eliza Hayes, mi prometida, otra vez. Hermosa, innegablemente, ojos penetrantes.
Una sonrisa que podría cautivar a millones y una ambición que arde como fuego frío. Lo quiere todo, el nombre, el dinero, el estatus, el acceso que conlleva ser la señora de Andrew Sterling. En mi primera vida, pensé que su ambición era algo que compartíamos, el impulso de construir una vida juntos. Vi su enfoque como dedicación. Me equivoqué, fue un cálculo. Nos conocimos de forma distinta en cada vida, aunque el resultado fue el mismo. La primera vez, un romance fugaz tras un encuentro casual en una gala benéfica. Me cautivó su seguridad y belleza. Esta vez, conociendo su juego, organicé la reunión. Una decisión calculada en la inauguración de una galería a la que sabía que asistiría, buscando su siguiente paso en la carrera. Interpreté el papel que ella esperaba, rico, un poco ingenuo, fácil de conquistar. Y picó el anzuelo, igual que antes. ¿La diferencia? Esta vez, vi el brillo depredador en sus ojos desde el principio. Vi cómo evaluaba mi traje, mi reloj, la mención casual de la empresa familiar. Su motivación no ha cambiado, está arraigada en su ADN. Su familia tiene viejos contactos, pero sus fondos son cada vez más escasos. Casarse conmigo consolida la posición de su familia, eleva su estatus más allá de la de una simple debutante y le otorga el estilo de vida lujoso al que se siente, con derecho. El amor nunca formó parte de su ecuación, solo una ventaja. Su característico perfume de jazmín, el que una vez me embriagó, ahora se aferra a mis recuerdos como un sudario, provocándome náuseas. Es el olor del engaño. Lo que Eliza no sabía era que lo recordaba todo de antes. Cada mentira susurrada, cada momento robado, cada movimiento calculado. Y esta vez, su ambición sería su perdición. Marcus Thorne no era el hermano de Daniel, a pesar de compartir el apellido. Una coincidencia que probablemente a Eliza le pareció divertida. Marcus, mi mejor amigo desde niños, jugando al fútbol en el amplio patio trasero de mi familia. 20 años de amistad, secretos compartidos, cervezas compartidas, sueños compartidos. Se suponía que sería mi padrino. En mi primera vida, lo fue, incluso mientras ayudaba activamente a Eliza a mis espaldas. Una palabra discreta por aquí, una reunión facilitada por allá, cubriendo sus ausencias. Todo mientras me daba palmaditas en la espalda y me decía lo afortunado que era. La evidencia, esta vez, es más fácil de detectar cuando sabes dónde buscar. Un fragmento de conversación que escuché por casualidad entre él y Eliza en un restaurante el mes pasado. Voces bajas, urgentes, mencionando los planes de viaje de Daniel, para luego cambiar de tema rápidamente cuando me acerqué. Una mirada de pánico compartida, reuniones nocturnas sospechosas disfrazadas de emergencias laborales. La última vez, después de que mi mundo se derrumbara, Marcus se apoderó del vacío con suavidad. Aprovechó el caos, aprovechó los contactos que le había presentado. Se hizo amigo de mis antiguos socios y finalmente se hizo cargo de tratos que deberían haber sido míos. Se benefició de mi destrucción. Lo confronté sutilmente hace unas semanas. Le hice una pregunta casual sobre su reciente carga de trabajo y le comenté que había oído que estaba trasnochando. Su habitual risa relajada me irritó, sonando forzada. Su mano, al tomar su bebida, temblaba casi imperceptiblemente. Culpa, o quizás miedo. Se recuperó rápidamente, culpando al estrés, pero lo vi. La misma mano que había estrechado en señal de amistad durante 2 décadas. La misma mano que me había dado palmaditas en el hombro en falsa conmiseración en mi vida anterior. Sería la primera que aplastaría. Mi hermana, Diana. 5 años mayor, siempre la pragmática. La que aterrizó de pie. Ella lo sabía. En ambas vidas, supo de Eliza y Daniel. Quizás no los detalles íntimos, pero sabía que Eliza no le era fiel, sabía que algo no andaba bien. Y guardó silencio. Peor aún, interfirió activamente en la conversación de Eliza, inventando excusas y desviando sutilmente las conversaciones de temas peligrosos. ¿Su motivación? Dinero, simple y llanamente. Diana, a pesar de la riqueza de nuestra familia, siempre anhelaba su propio éxito, su propio poder. Había invertido mucho, quizás insensatamente, en el negocio textil de la familia de Eliza, que estaba en crisis, hacía un par de años, con la esperanza de un cambio. Una oportunidad para demostrar su perspicacia empresarial.
Que Eliza se casara conmigo no fue solo un logro social para ella. Era un salvavidas financiero potencial para Diana. Una conexión con la fortuna en libras esterlinas podría impulsar la compañía Haas, asegurando la inversión y las ambiciones de Diana. Lo veo en su nerviosismo, el incesante tintineo del pesado brazalete de oro que lleva, un regalo de nuestros padres. Cada vez que la conversación se desvía hacia Eliza, hacia la boda, hacia cualquier cosa que pueda revelar la verdad, ese clic, clic, clic inicia una pequeña señal metálica. Esta vez es más fuerte, o quizás solo lo estoy escuchando. Recuerdo una conversación de mi vida pasada, una semana después de la desastrosa fiesta de compromiso, en la que encontré a Diana tomando unas copas con Eliza, consolándola. Cuando confronté a Diana entonces, exigiéndole lealtad, se puso del lado de Eliza, alegando la conexión comercial y las posibles consecuencias. Prefirió el dinero a la sangre. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero el dinero, al parecer, lo era. Richard Carmichael, mi jefe, director ejecutivo de la empresa financiera donde había ascendido, 2 veces ya. Siempre se había presentado como un mentor, guiando mi carrera y elogiando mis éxitos. Todo eran tonterías. Richard ha estado apoyando encubiertamente la obra de Eliza, desmintiéndome sutilmente mientras aparenta apoyarme. ¿Por qué? Resentimiento, viejo y latente. Su hija Chloe y yo salimos brevemente en la universidad. Terminó amistosamente, pensé. Claramente, Richard no lo vio así. Me veía como el chico que no era lo suficientemente bueno. Luego, más tarde, el subordinado que ascendió demasiado rápido, quizás eclipsando el futuro que imaginaba para Chloe, o incluso a sí mismo. Eliza, con su belleza y sus conexiones, probablemente alimentó ese resentimiento, susurrándole veneno al oído, forjando una alianza. El ascenso que me ofreció recientemente, director de desarrollo estratégico, el mismo que recibí en mi primera vida, no es una recompensa, es una trampa. Los proyectos bajo su paraguas están diseñados para fracasar, plagados de problemas ocultos que solo Richard conoce. La última vez, me adentré en él a ciegas, con ganas y agradecido. Y los fracasos posteriores sirvieron como justificación para marginarme, dañando mi reputación justo antes de que Eliza diera el paso. Esta vez, acepté con el mismo entusiasmo aparente, pero conozco el juego. Su oficina siempre apesta a humo de cigarro caro, un olor denso y empalagoso que persiste mucho después de que se va, adherido a las lujosas alfombras y al escritorio de caoba. Es el olor de la autoridad arrogante, de los tratos hechos en habitaciones llenas de humo. Después de nuestra reunión sobre el ascenso, el olor era particularmente acre, como a ceniza y engaño. Cree que está poniendo sus piezas en su lugar. No se da cuenta de que sé que toda la junta directiva, la empresa que ayudé a construir, la que él cree controlar, pronto recordará quién tenía realmente los planos. Y luego estaban los demás, el círculo más amplio, amigos, conocidos, contactos de negocios, gente que frecuenta los eventos deslumbrantes y clubes exclusivos por los que nos movemos. Muchos lo sabían, o al menos lo sospechaban. Un rumor susurrado por aquí, un silencio incómodo por allá. Miradas que se apartaban demasiado rápido cuando hablaba de la boda. Vieron a Eliza y Daniel juntos en lugares donde no debían estar. Escucharon los chismes y no dijeron nada. Sus preocupaciones eran y son completamente superficiales. El estatus, las apariencias, no armar jaleo. ¿Por qué arriesgarse a distanciarse de la potencialmente poderosa futura señora Sterling? O de la bien conectada familia Hayes, o del influyente Marcus Thorne, o incluso de Richard Carmichael. Ponerse del lado de mí, la víctima potencial, no ofrecía ninguna ventaja. En mi vida anterior, después de que el compromiso fracasara y mi fortuna se desplomara, su silencio se convirtió en juicio, y luego en abandono. Las puertas se cerraron, las invitaciones se agotaron. Susurraban entre dientes, juzgando mi fracaso, mi ingenuidad. Me abandonaron sin pensarlo 2 veces, acudiendo en masa a quienes parecían ganadores. Los veo aquí esta noche, bebiendo champán, riendo con sus risas frágiles, lanzándome miradas curiosas. No tienen ni idea. Que rían ahora, que susurren. Pronto, estarían rogando por invitaciones a mi nueva vida, una vida construida sobre las cenizas de la que tácitamente aprobaron destruir. 2 semanas después de la fiesta de compromiso, estaba en el Oak Room,
Un lugar de madera oscura y cuero donde se hacen tratos y se comparten secretos con un whisky caro. Se suponía que debía reunirme con un cliente, pero llegué temprano, a propósito, porque sabía que mi conocimiento renacido no se limitaba solo a las grandes traiciones, sino también a los pequeños detalles, los patrones, los horarios que creían secretos. Y allí están, acurrucados en una cabina en penumbra en el rincón más alejado, Eliza y Marcus, con las cabezas juntas, en voz baja e intensa. Ella gesticula con énfasis, con una arruga de preocupación entre sus cejas perfectas. Él asiente, con expresión sombría, y de vez en cuando mira a su alrededor con nerviosismo. Se creen invisibles, ocultos. Le hago una señal al camarero y pido mi Macallan de siempre, solo. Tomo un sorbo, el líquido ardiente me calienta la garganta, un marcado contraste con el hielo que recorro mis venas. Podría acercarme, confrontarlos, exigirles respuestas, verlos forcejear y mentir. Esa era la estrategia del antiguo Andrew, impulsiva, emocional, destructiva, sobre todo para mí. El nuevo Andrew observa, espera, interpreta a la perfección al prometido desprevenido. Observo la sala, establezco contacto visual con un conocido al otro lado de la barra. Hago un gesto casual con la cabeza, dejándoles ver que estoy aquí, relajado, desprevenido. Dentro, los vasos de mi plan encajan en su lugar. El sabor del whisky escocés es intenso, complejo, casi decadente, mientras planeo su caída desde el otro lado de la sala. A veces, la mejor venganza requiere la sincronización perfecta, y yo tenía todo el tiempo del mundo. A la mañana siguiente, la ciudad estaba gris y húmeda fuera de la ventana de mi oficina. Dentro, los únicos sonidos eran el zumbido del servidor y el suave clic de mi teclado. He aprendido que la venganza suele ser un plato que se sirve mejor digitalmente. Durante los últimos meses, usando el conocimiento de mi primera vida y la previsión de esta, había estado recopilando información discretamente. Marcus, en su ambición y afán por impresionar, se había vuelto descuidado, sobre todo después de empezar a ayudar a Eliza a borrar su rastro, probablemente echando mano de fondos ajenos para cubrir gastos inesperados, como las visitas sorpresa de Daniel. En mi primera vida, sus malabarismos financieros finalmente salieron a la luz. Pero solo después de que me fuera, y él lo utilizó a su favor, presentándose como el que descubría las irregularidades. Esta vez, yo controlo la narrativa. Había recopilado las pruebas, obtenido registros de transacciones discretamente, ocultado hábilmente transferencias de cuentas, correos electrónicos que insinuaban transacciones no registradas. Nada que me llevara a la pista, nada que sugiriera nada más que un denunciante anónimo preocupado por la integridad corporativa. Mis dedos se cernían sobre las teclas frías del teclado. Una cuenta de correo electrónico desechable enrutada a través de capas de anonimato. El destinatario, el jefe de cumplimiento normativo del bufete de Marcus, un hombre conocido por su rigidez y ambición. Adjuntar archivo, enviar, un solo clic. Se siente liberador, orquestado, manipulado, sí. Pero también, sin duda, una liberación. La primera ficha de dominó estaba a punto de caer. Me preguntaba si Marcus la oiría venir. Tardó menos de 48 horas. Las noticias corren rápido en nuestros círculos, sobre todo las malas. Marcus fue suspendido, pendiente de investigación. Los rumores se convirtieron en especulaciones, malversación de fondos y fraude. Millones potencialmente desaparecidos. Su nombre, antes asociado con la fama de estrella en ascenso, ahora era lodo. Eliza me llamó con la voz tensa por el pánico. Andrew, ¿has oído hablar de Marcus? Es terrible. No pueden pensar que él hizo esas cosas, ¿verdad? Debe haber algún error. Su actuación fue casi convincente. La preocupada prometida casi se preocupaba por el mejor amigo de su prometido. Percibí el miedo subyacente. El terror de que la investigación pudiera conducir de alguna manera a ella, a Daniel, a sus secretos compartidos. Y entonces la llamada que había estado esperando, la del propio Marcus. Quería vernos, urgentemente. Nos encontramos en una cafetería estéril a medio camino entre nuestras oficinas. Tenía un aspecto fatal. Ojos inyectados en sangre, traje arrugado, su habitual arrogancia había desaparecido, reemplazada por una mirada desesperada y atormentada. El sudor le perlaba la frente a pesar del aire acondicionado. Andrew, tío,
Tienes que ayudarme, empezó con la voz ronca. Esto es una locura, es una trampa, un error. Ya me conoces, no lo haría, no podría. Se inclinó hacia adelante, bajando la voz. Hay gente en la empresa que quiere mi puesto. Me están incriminando. ¿Tienes contactos? Influencia. Podrías hacer algunas llamadas y defenderme. Estaba rogando. Su desesperación era música para mis oídos. La primera nota de una sinfonía que había compuesto 2 veces. Lo dejé hablar, escuchándolo pacientemente, con una expresión cuidadosamente neutral, quizá un poco preocupada. Di un sorbo a mi café y dejé que el silencio se extendiera después de que finalmente se le agotara el ánimo. Marcus, dije, con voz tranquila y razonable. Esto suena increíblemente serio. Y, por supuesto, estoy impactado, somos amigos desde hace años. Hice una pausa para asimilarlo. Pero ya sabes cómo son estas cosas, una investigación formal, no está en mis manos. Me miró fijamente, la confusión empezaba a nublar la desesperación en sus ojos. ¿No está en tus manos? Andrew, estamos hablando de mi vida. Una llamada, es todo lo que pido. ¿Y arriesgarme a interferir en una investigación corporativa? Negué con la cabeza lentamente, con pesar. Política de la empresa, Marcus, tengo las manos atadas. Involucrarse podría comprometer la investigación, incluso empeorar las cosas. Y para mí, francamente, las apariencias importan. Lo miré directamente a los ojos. Mi corazón latía lento y constante, un marcado contraste con el pulso frenético que casi podía ver latiendo en su sien. No puedo involucrarme, lo siento. Él seguía mirándome fijamente, con los ojos ligeramente abiertos. Volvió a suplicar, con la voz quebrada, la desesperación transformándose en algo más, en sospecha. Me observaba atentamente, buscando al amigo que creía conocer y viendo. Algo más, algo frío, distante. Por fin se estaba dando cuenta de que algo no cuadraba, terriblemente, en mi reacción, en mi calma, pero no podía comprender la verdad, todavía no. Tengo que irme, dije, dejando unos billetes para los cafés en la mesa. Avísame si hay algo apropiado que pueda hacer, quizás para ofrecer apoyo moral. Me levanté, dejándolo allí entre la multitud del almuerzo, con su mundo derrumbándose a su alrededor, uno menos, 3 por delante. Y ninguno me vería venir. Esa noche, me quedé en el balcón de mi apartamento. Las luces de la ciudad se extendían abajo como joyas esparcidas. El aire nocturno se sentía fresco en mi piel, trayendo consigo los lejanos sonidos del tráfico. Marcus estaba neutralizado, al menos por ahora. La investigación lo consumiría, destrozaría su reputación y agotaría sus recursos. Eliza estaba nerviosa, su pánico era palpable incluso cuando no estaba presente. La primera victoria se sintió limpia y eficaz. A diferencia de mi primera vida, donde mis intentos de venganza fueron torpes, arrebatos emocionales que fracasaron estrepitosamente. Entonces, impulsado por un dolor intenso, me moví demasiado rápido, dejando ver mi situación, lo que les permitió unirse contra mí con mayor eficacia. Esta vez fue diferente, paciencia, precisión, cada movimiento disfrazado, aparentemente sin relación. Eliza sospechaba que algo andaba mal. Lo notaba por la forma en que me miraba a veces, con un destello de inquietud en sus ojos. Pero no lograba atar cabos. ¿Cómo pudo? La pista anónima, mi negativa a ayudar a Marcus. Todo parecía circunstancial, un momento desafortunado. La caída de Marcus tenía otro propósito. Aisló un poco a Eliza, eliminando a uno de sus conspiradores clave y pilares de apoyo. También provocó una sutil oleada de miedo en quienes sabían, aunque no entendieran la fuente. Bien, que se preguntaran, que se preocuparan. Mi mirada se dirigió hacia la parte de la ciudad donde vivía mi hermana Diana. Diana siempre decía que la familia era lo primero. Era hora de comprobar esa teoría. Cena familiar, un evento dominical habitual en casa de mis padres, normalmente una fuente de consuelo, ahora un escenario para mis observaciones silenciosas. Diana estaba allí, impecablemente vestida, riéndose un poco demasiado fuerte de los chistes predecibles de nuestro padre. Eliza se sentó a mi lado, haciendo de nuera perfecta. El nombre de Marcus flotaba en el aire, sin ser pronunciado,
como un fantasma en la mesa. A principios de esa semana, confirmé lo que ya sospechaba. Siguiendo una corazonada surgida de recuerdos de vidas pasadas, quedé casualmente cerca de un café que sabía que Diana frecuentaba. Y las vi. Diana y Eliza, acurrucadas en una mesa de la esquina, Diana entregándole a Eliza un sobre grueso, no dinero, probablemente documentos. Su conversación, de la cual se filtraban fragmentos, no trataba sobre consolar a Eliza por los problemas de Marcus. Era estratégico, logístico, cubrir pistas, asegurar activos, en especial los míos. Diana no se quedó callada. Estaba ayudando activamente a Eliza a planificar cómo obtener el máximo beneficio económico de nuestro futuro matrimonio, probablemente planeando maneras de proteger los activos a los que Eliza pretendía acceder, tal vez incluso discutiendo cómo manejar la situación si Daniel se convertía en un problema. La traición no fue solo silencio, fue complicidad activa. Ahora, durante la cena, Diana evitaba mi mirada. Su risa nerviosa resonaba en el comedor formal cada vez que Eliza hablaba. El tintineo de su brazalete de oro era un contrapunto frenético al tintineo de los cubiertos. Sabía que la caída de Marcus no había sido casualidad. Sintió el cambio en el aire. Mi hermana había elegido su bando, definitivamente, otra vez. Ahora aprendería lo que había costado esa decisión. Mis noches se convirtieron en sesiones de investigación. Diana, en su búsqueda del éxito financiero independiente, se había arriesgado. La inversión textil de Hayes fue solo una de ellas. Basándome en mi conocimiento de sus operaciones anteriores, información que había compartido sin querer en mi vida anterior, alardeando de sus astutas decisiones y comparándola con datos actuales del mercado, empecé a investigar. No tardé mucho en encontrar las vulnerabilidades. Operaciones sospechosas, aprovechando información privilegiada obtenida de sus contactos sociales, difuminando los límites de la legalidad. En su desesperación porque la inversión en Hayes rindiera frutos y estableciera su propia estabilidad financiera, había recortado gastos. Recortes que ahora tenía a mano. Durante el día, hice de hermano comprensivo, escuché sus quejas sobre el mercado y la animé vagamente con sus inversiones. Incluso le permití que me contara sus preocupaciones sobre el negocio de Hayes y que el hecho de que Eliza se casara conmigo era un gran alivio para las perspectivas familiares. Confiaba en mí. El hermano que ella creía que aún lloraba la desgracia de su amigo Marcus, el hermano ciego a las víboras en su nido. Mientras ella revelaba sus ansiedades, planeando cómo mi matrimonio sería su red de seguridad, yo reunía sutilmente las últimas piezas necesarias para construir un caso en su contra. Cuando me abrazó para despedirse después de una de esas charlas de apoyo, el sutil aroma de su perfume caro, normalmente fresco y profesional, se sentía contaminado. La línea de denuncias anónimas de la SEC estaba a punto de recibir una llamada interesante. La denuncia anónima sobre las actividades comerciales de Diana se presentó electrónicamente, de forma ilocalizable, al igual que la de Marcus. Dirigió a los reguladores hacia transacciones, fechas y conexiones específicas. ¿Suficiente humo para garantizar que buscaran el fuego? Casi al mismo tiempo, di mi siguiente paso, un gesto de buena fe hacia mi futura familia política. Concerté una reunión con el padre de Eliza y le expresé mi preocupación por las presiones financieras que afrontaban, sobre todo ahora con la incertidumbre sobre Marcus, un vínculo comercial clave, aunque informal, para ellos. Entonces hice una oferta. Una inversión personal significativa en la compañía textil Hayes. Suficiente para estabilizarlos, para darles un respiro, presentada, por supuesto, como un gesto de amor hacia Eliza, una forma de asegurar nuestro futuro compartido apoyando a su familia. Eliza estaba extasiada, su padre, aliviado. Diana, al enterarse, se tranquilizó momentáneamente, viéndolo como una prueba de que su plan funcionaba, de que mi dinero, sin duda, reforzaría su precaria posición vinculada a la compañía Hayes. Celebramos el acuerdo de inversión con champán en casa de los padres de Eliza. El descorche resonó con fuerza en el ambiente repentinamente optimista. Brindieron por mí, su salvador, su generoso futuro yerno. No tenían ni idea de que la inversión era solo un cebo, apretando el nudo. La trampa estaba tendida. Solo necesitaba que Diana interviniera, apoyándose en un salvavidas que estaba a punto de ser truncado por las consecuencias de sus propias acciones. La investigación de la SEC, desencadenada por la denuncia anónima, avanzó con una velocidad sorprendente. A diferencia del caso de Marcus, que involucraba estructuras corporativas complejas,
Las operaciones sospechosas de Diana eran más directas, más fáciles de rastrear una vez que alguien sabía dónde buscar. La noticia no se difundió por rumores, sino por canales oficiales. Tráfico de información privilegiada. Incorrección financiera. Las consecuencias fueron inmediatas y brutales. Su reputación en el mundo financiero, que se había forjado con tanto esfuerzo, se hizo añicos de la noche a la mañana. Nuestros padres estaban horrorizados y confundidos. ¿Cómo podía su meticulosa y exitosa hija estar involucrada en algo así? El apellido de la familia salió a relucir en los titulares. Y lo que es más importante para Diana, su acceso al crédito se agotó. Sus otras inversiones se hundieron bajo el escrutinio, y la Hayes Textile Company, que ahora se revelaba aún más inestable de lo que se creía debido a su dependencia de las precarias finanzas de Diana, se volvió completamente dependiente de mi reciente inversión. Mi dinero era lo único que la mantenía a flote. Diana se derrumbó. La vi en una reunión de crisis familiar. Pálida, temblorosa, incoherente. Sollozaba. Negaba. Culpó a enemigos fantasmas y a malos consejos. Le rogó a nuestro padre que la ayudara, que le diera abogados, que le pagara un rescate. La hermana segura y pragmática había desaparecido, reemplazada por una mujer aterrorizada y destrozada. Eliza la observaba, no con compasión, sino con un miedo frío y calculador por la ahora precaria situación de su familia. La sangre puede ser más espesa que el agua, pero la verdad, dicha con precisión, les resultaba áspera a ambos. Diana acudió a mí, por supuesto, no solo en busca de apoyo familiar, sino de ayuda concreta. Ayuda financiera para cubrir gastos legales. Contactos que podrían facilitar las cosas con los reguladores. Intervención con el Consejo de Administración de Hayes Company, donde mi inversión ahora me otorgaba una influencia significativa. Escuché con paciencia, expresé mi profunda decepción y mi preocupación fraternal. Ofrecí ayuda, pero solo la que parecía buena pero no servía de nada. Una ayuda financiera mínima, cuidadosamente estructurada como un préstamo con condiciones estrictas que ella no podía cumplir en la realidad. Presentaciones a abogados competentes, pero no milagrosos. Negativa a interferir directamente con la Junta de Hayes. No sería apropiado, Diana, conflicto de intereses. Salió de mi oficina con un aspecto aún más abatido, con el último atisbo de esperanza extinguido. Sabía, instintivamente, que no la estaba ayudando. Comprenderlo, poco a poco, fue quizás más doloroso que la vergüenza pública. La paranoia entre los jugadores restantes se intensificó. Eliza se puso más nerviosa, más atenta. Richard Carmichael empezó a hacer preguntas sutiles sobre Marcus y Diana, intentando sondear mis reacciones, mis conocimientos. Podían sentir el suelo temblar bajo sus pies, pero seguían sin ver al arquitecto. Esa noche me serví una copa de vino de postre caro, removiendo el líquido dorado. El sabor era dulce en mi lengua, dulce como la victoria. 2 menos, con las piezas más importantes. Richard y Eliza seguían en el tablero. Y la partida estaba lejos de terminar. Con Marcus marginado y Diana deshonrada, Richard Carmichael sintió claramente que la presión aumentaba, aunque no pudo identificar el origen. Su agresividad hacia mí en el trabajo se intensificó, pasando de un sutil desprestigio a un sabotaje manifiesto. El proyecto insignia que dirigía, el vinculado a mi ascenso, se enfrentó repentinamente a obstáculos inexplicables. Los canales de financiación se redujeron misteriosamente. Miembros clave del equipo fueron reasignados. Se extraviaron datos cruciales. Richard celebró reuniones donde cuestionó públicamente mi estrategia y mi toma de decisiones, poniendo en duda mis capacidades ante la alta dirección. Cumplí con mi parte, me mostré estresado, preocupado, trabajando hasta tarde intentando salvar el proyecto. Le dejé verme encorvado sobre mi escritorio, con las luces fluorescentes de la oficina casi vacía parpadeando sobre mi cabeza, proyectando sombras largas y distorsionadas. Expresé mis frustraciones de maneras cuidadosamente elegidas, expresando mi confusión ante los obstáculos repentinos, buscando su guía como mentor. Le dejé creer que estaba ganando, que su plan para orquestar mi fracaso estaba dando resultados, que yo era la misma ejecutiva ambiciosa pero, en última instancia, ingenua a la que había manipulado en mi primera vida. Lo que Richard no sabía era que cada obstáculo que me ponía en el camino estaba previsto,
cada paso que daba documentado. No solo había estado trabajando hasta tarde en su proyecto condenado al fracaso. Había estado finalizando el mío. Había planeado esta jugada de ajedrez durante meses. Se avecinaba el jaque mate. Desde mi regreso, desde mi nacimiento, no me había centrado solo en la traición de Eliza. Recordé las maniobras corporativas de Richard, los esqueletos en su armario ejecutivo que solo había vislumbrado la primera vez. En esta vida, había sido meticuloso, recopilando discretamente pruebas de sus fechorías, abusos en las cuentas de gastos, conflictos de intereses relacionados con sus proyectos favoritos, acuerdos que beneficiaban más a sus compinches que a la empresa, incluso indicios de comunicación que sugerían que había ocultado deliberadamente información perjudicial para competidores en los que sus amigos invertían. No se trataba solo de la trampa en mi contra. Era un patrón de comportamiento que priorizaba su propio beneficio sobre la salud de la empresa. Simultáneamente, cultivé relaciones, no solo con mi equipo, sino también con los directivos. Me reunía tranquilamente con miembros de la junta directiva que sabía que estaban insatisfechos con el estilo de liderazgo de Richard o con el estancamiento del crecimiento de la empresa bajo su dirección. Compartiendo perspectivas, demostrando pensamiento estratégico, posicionándome sutilmente como una alternativa competente y ética. Recopilé todos los correos electrónicos, registros financieros y testimonios insinuados, pero aún no revelados, en un expediente completo. Asegurado. Preparado. ¿Listo? El peso de la delgada carpeta de evidencias encuadernada en cuero en mi maletín esta mañana me pareció considerable y tranquilizador. La reunión de la junta directiva de mañana, convocada supuestamente para hablar de mi proyecto fallido, sería memorable. El ambiente en la sala de juntas era tenso. Richard presidía la mesa, irradiando una confianza petulante, listo para asestar el golpe de gracia a mi carrera. Inauguró la reunión, detallando los lamentables reveses sufridos bajo mi liderazgo, con un tono de voz cargado de falso arrepentimiento. Recomendó mi destitución del proyecto, insinuando una reasignación más permanente a un puesto menos crítico. Entonces me tocó hablar. Me puse de pie, tranquilo y sereno. Gracias, Richard, empecé con voz tranquila. Agradezco tu evaluación, sin embargo, los desafíos del proyecto no fueron del todo naturales. Hice una pausa, dejando la insinuación en el aire. Luego me dirigí directamente a la junta. Antes de hablar de mi futuro, creo que hay asuntos más urgentes relacionados con el liderazgo y la gobernanza ética de la empresa que requieren la atención inmediata de la junta. No levanté la voz. Simplemente expuse los hechos, presentando la evidencia documentada del expediente. El rostro de Richard pasó de la satisfacción a la confusión, y luego a una palidez de asombro, mientras detallaba su mala conducta, atando cabos y revelando la red de favores y conflictos de intereses. Mostré cómo sus acciones, incluyendo el sabotaje a mi proyecto, encajaban en un patrón más amplio que perjudicaba el valor para los accionistas. Varios miembros de la junta, aquellos con quienes había cultivado relaciones, asintieron con tristeza, ya conscientes de las grandes líneas. Otros parecían atónitos, luego enojados. Richard intentó intervenir, bramando, negando, pero la evidencia era demasiado clara, demasiado condenatoria. Al final de mi presentación, la situación no solo había cambiado, sino que había cambiado por completo. La conversación pasó de mi proyecto al futuro inmediato de Richard. Su colonia, que solía proyectar poder, de repente parecía oler a desesperación y sudor. Antes de que terminara la reunión, la junta directiva le pidió a Richard que renunciara. Luego me ofrecieron un puesto interino, supervisando sus responsabilidades a la espera de un cambio formal de liderazgo. La oficina central tendría un nuevo ocupante para el lunes. La noticia de la suspensión de Richard, pendiente de despido, impactó al mundo empresarial como una onda expansiva, y dejó a Eliza en una situación desesperada. Su conexión con Richard, principalmente a través de su hija Chloe, fue clave en su estrategia social. Chloe fue su puerta de entrada a ciertos círculos, una validación de su creciente estatus. Con Richard deshonrado, la posición social de Chloe se desplomó, y por extensión, también el acceso de Eliza. La fachada cuidadosamente construida se estaba resquebrajando. Richard, completamente sorprendido, intentó desesperadamente averiguar cómo lo había hecho.
¿Cómo había orquestado su caída el subordinado al que estaba a punto de aplastar? Me llamó, alternando amenazas y súplicas. Me acusó de conspiración, exigió saber quién me había ayudado, me ofreció tratos para ayudarlo a salvar la situación. Amenazó con exponer. ¿Qué? ¿Mi competencia? ¿Mi capacidad para descubrir su corrupción? Se derrumbó, metafóricamente hablando, y su poder se evaporó de la noche a la mañana. Escuchar su furia frenética e impotente confirmaba que el ciclo estaba completo. Con el rey retirado del tablero, la reina estaba expuesta, vulnerable. Y el acto final estaba a punto de comenzar. A pesar de todo, la ruina de Marcus, la desgracia de Diana, la espectacular caída en desgracia de Richard, mantuve el compromiso. Actué como el prometido comprensivo de Eliza, escuchando sus inquietudes sobre el negocio familiar, ahora cada vez más bajo mi influencia, consolándola con la impactante noticia sobre Richard, asegurándole que éramos solidarios. Su miedo ahora era palpable. Sabía que algo iba mal. El mundo en el que intentaba infiltrarse se desmoronaba a su alrededor, y yo, su objetivo, de alguna manera emergía fortalecido del caos. No podía conectarme con todo aquello. La idea era demasiado descabellada, demasiado imposible. Sin embargo, el momento, mi calma sobrenatural, mi creciente fortuna. La sospecha la corroía. Pero no podía romper con eso. Ahora no. Su familia necesitaba mi inversión. Su posición social, por precaria que fuera, aún dependía del inminente matrimonio exitoso. Estaba atrapada. Así que seguí adelante con los planes de la boda e insistí en una fiesta de compromiso elaborada y extravagante. Más grande que la anterior. Más exclusivo. Una celebración final antes del evento principal. Para demostrarles a todos que somos más fuertes que nunca, le dije, apretándole la mano. Forzó una sonrisa, pero sus ojos estaban abiertos con algo cercano al terror. El anillo de diamantes que le había regalado, el que aún llevaba, me pesaba en el bolsillo cada vez que lo comprobaba. Pesaba más que antes, cargado con el peso de una revelación inminente. La fiesta de compromiso sería memorable, pero no como Eliza la había imaginado. El gran salón del Hotel Sinclair. Candelabros de cristal iluminaban a cientos de invitados, un mar resplandeciente de la élite de la ciudad. El champán fluía como el agua, las burbujas ascendían en delicadas copas de cristal como pequeñas bombas de relojería. El aire vibraba con perfumes caros, conversaciones apagadas y la suave música de un cuarteto de jazz en directo. Todo era perfecto, lujoso, incluso ostentoso, tal como lo había planeado. Eliza estaba de pie a mi lado, deslumbrante en seda esmeralda, interpretando a una radiante prometida. Pero su mano temblaba ligeramente en la mía. Su sonrisa era frágil, tensa por la visible tensión. No dejaba de observar la habitación, con la mirada fija en la entrada. Marcus no estaba, obviamente. Diana sí, rondando cerca de nuestros padres, pálida y demacrada, el chasquido de su pulsera apenas se oía por encima del estruendo. Richard Carmichael brillaba por su ausencia, su exilio social era total. Los miembros restantes del círculo social cómplice nos observaban, con una curiosidad teñida de una nueva inquietud. Percibían el cambio de poder, aunque no lo comprendieran. Mi calma, mis sonrisas fáciles y mis saludos seguros parecieron inquietar a todos los que conocían o sospechaban la agitación de los últimos meses. Esperaban estrés, ira, vulnerabilidad. No vieron nada de eso. El reloj de la ornamentada repisa de la chimenea sonó suavemente. Las 7. La hora exacta en que, en mi vida anterior, durante aquella otra fiesta de compromiso, Eliza decidió humillarme públicamente, consolidando su traición. Esta vez, la campanada marcó el comienzo de mi último acto. Golpeé mi copa para llamar la atención, la clara campanada interrumpió el bullicio del salón de baile. Se hizo el silencio. Todas las miradas se posaron en nosotros. Gracias a todos por venir, comencé, y mi voz se oyó con facilidad en el repentino silencio. Eliza y yo estamos muy emocionadas de celebrar nuestro compromiso con todos ustedes, nuestros queridos amigos y familiares. Le sonreía a Eliza, una sonrisa que no llegó a mis ojos. Han sido unos meses llenos de acontecimientos. Un murmullo recorrió la multitud. Surgieron desafíos, dificultades imprevistas pusieron a prueba las relaciones.
Mi mirada se posó brevemente en Diana, quien se quedó paralizada, con la copa de vino a medio camino de los labios. Vi a los antiguos colegas de Marcus, caídos en desgracia, revolviéndose incómodos. Pero a pesar de todo, Eliza y yo nos hemos mantenido fuertes. Hice una pausa, dejando la mentira ahí. Y esta noche, continué, alzando un poco la voz. Tengo una sorpresa. Alguien muy importante para mí. Alguien clave para asegurar no solo mi futuro, sino también el de empresas con las que muchos de ustedes están conectados, ha venido a celebrar con nosotros. Denle la bienvenida al señor Alistair Finch. El nombre no les decía nada a la mayoría. Pero cuando el hombre alto, de cabello plateado y penetrantes ojos azules salió por una entrada lateral, caminando hacia nosotros con un aire de serena autoridad, vi cómo el rostro de Eliza palidecía. Palideció visiblemente. Diana jadeó, un gemido ahogado. Cerca del fondo, vi al sustituto de Marcus, con su firme inquietud, reconociendo el nombre que se rumoreaba en los círculos financieros influyentes. El silencio en la sala se volvió ensordecedor cuando el inversionista, este invitado inesperado, se acercó al espacio despejado a mi lado. El reconocimiento se reflejó en sus ojos, uno a uno, mientras me giraba y estrechaba la mano del hombre. O quizás, dije, con la voz resonando con una nueva fuerza, lo conoce mejor por el nombre que usa nuestra familia. Abuelo. La respiración entrecortada fue casi cómica. Alistair Finch, el industrial multimillonario, notoriamente solitario y casi mítico, se rumoreaba en las salas de juntas, pero rara vez se le veía. Era el abuelo de Andrew Sterling. La familia Sterling era adinerada, sí, de una familia adinerada, respetable. ¿Pero esto? Era una estratosfera completamente distinta. Mi abuelo materno, aclaré, sonriendo cálidamente a Alistair, una sonrisa genuina esta vez. Estuvimos distanciados durante muchos años, un malentendido familiar. Esa fue la versión educada. La verdad era que mi madre había cortado lazos antes de que yo naciera, pues quería una vida lejos de su influencia y control. En mi primera vida, apenas sabía de su existencia, una figura distante y formidable a la que jamás soñé acercarme. Pero al despertar en esta segunda oportunidad, armado con el conocimiento de mi inminente destino y las traiciones que me rodeaban, sentí una necesidad desesperada de influencia, de poder más allá de mi propia posición corporativa. Recordé fragmentos que mi madre dejó escapar sobre la despiadada perspicacia empresarial de su padre, sus vastos recursos. Era una apuesta arriesgada, pero le tendí la mano. Le expliqué mi situación, no el renacimiento, por supuesto, sino las traiciones corporativas y personales que veía en desarrollo. Quizás viendo un reflejo de su propia fortaleza en mi situación. Quizás intrigado por el nieto que nunca conoció, Alistair escuchó. Nos reconciliamos, al principio con cautela, luego con un creciente respeto mutuo. Él vio el potencial que Eliza y los demás intentaban explotar, y ofreció su apoyo, sus recursos, su nombre, mantenido discretamente en secreto hasta ahora. Eliza se quedó mirando, boquiabierta. Diana parecía a punto de desmayarse. La fortuna que creían perseguir aferrándose a mí, la cómoda riqueza de clase alta que planeaban manipular y controlar, era un charco comparado con el océano de poder que representaba el hombre a mi lado. Un océano al que ahora tenía acceso. Un océano que controlaba. Alistair dio un paso al frente, con voz serena pero resonante, exigiendo atención inmediata. Andrew me invitó esta noche no solo para celebrar su compromiso, dijo, mientras su mirada penetrante recorría la sala, deteniéndose un instante en el rostro pálido de Eliza y el afligido de Diana, sino también para compartir una noticia empresarial que afecta a varias personas presentes. No necesitaba notas. Esta tarde, Finch Industries, a través de una filial recién formada dirigida por mi nieto Andrew Sterling, ha completado la adquisición de Ayes Textiles. Una exclamación colectiva recorrió la sala. Eliza se tambaleó, agarrándose a mi brazo para apoyarse, sus dedos clavándose como garras. La empresa de su familia, su última esperanza, el negocio al que Diana había apostado, había desaparecido. Se lo había tragado todo. Además, continuó Alistair con tono sereno, Finch Industries también ha adquirido una participación mayoritaria en la firma financiera donde Andrew ha demostrado tanta resiliencia. Miró hacia donde se encontraban los aliados de Richard Carmichael, con rostros de asombro. Con efecto inmediato,
Andrew asumirá el cargo permanente de director ejecutivo y supervisará una reestructuración completa. Mi ascenso no fue solo interino, sino absoluto. Ahora controlaba no solo el negocio familiar de Eliza, sino también la empresa que había empleado y luego traicionado a Marcus y Richard. Mi nuevo puesto me otorgaba control directo sobre el sustento y el futuro de casi todos los que habían conspirado contra mí, incluyendo a los restos de sus familias y aliados que aún se aferraban a los escombros. La copa de champán de Eliza se le resbaló de las manos temblorosas, haciéndose añicos contra el suelo pulido con un ruido anormalmente fuerte en el silencio atónito. La habitación se llenó de susurros frenéticos mientras la verdad, completa y devastadora, se asentaba en sus mentes. No se habían fijado en un prometido medianamente rico e ingenuo. Habían puesto en la mira al heredero elegido de Alistair Finch. Más tarde, entre el atónito éxodo de invitados que susurraban frenéticamente en sus teléfonos, encontré a Eliza sola en una pequeña antesala, con la mirada perdida en un tapiz. Había perdido la paciencia, tenía los hombros hundidos y la seda esmeralda parecía engullir su menguada figura. Andrew, susurró mientras me acercaba, sin voltearse. ¿Cómo? ¿De verdad creías que no lo sabía, Eliza? Pregunté en voz baja, deteniéndome a su lado. ¿De Daniel? ¿De Marcus? ¿De Diana? ¿De Richard? Se estremeció con cada nombre. Se giró lentamente, buscando la mía con la mirada, llena de incredulidad, confusión y un creciente horror. ¿Pero cuándo? ¿Cómo lo sabes? Digamos que tuve una segunda oportunidad, dije. Las palabras me resultaron extrañas, pero ciertas. Una oportunidad de ver las cosas con claridad, de recordar lecciones que no aprendí la primera vez. No necesité explicar la metafísica del asunto. La evidencia de mi conocimiento, de mi poder, nos rodeaba. ¿Tú planeaste todo esto? Suspiró, señalando vagamente hacia el salón de baile, hacia las ruinas de sus ambiciones. ¿Marcus? ¿Diana? ¿Richard? Ellos tomaron sus propias decisiones, Eliza. En esta vida, y en la anterior. Metí la mano en el bolsillo. Bajó la mirada, quizá esperando que le reiterara la propuesta, un cruel golpe de cuchillo. En cambio, saqué la caja de terciopelo del anillo. Se le cortó la respiración. Lo abrí, revelando el gran anillo de diamantes que lucía con tanto orgullo. Creo que esto te pertenece, dije con calma. O mejor dicho, ya no me pertenece. No se lo ofrecí. Simplemente se lo tendí. Su perfume, el aroma a jazmín que una vez me cautivó, ahora olía artificial, empalagoso, el aroma de la podredumbre bajo una hermosa apariencia. Su mano temblaba al extender la mano, no para tomar el anillo, sino como para alejarme. La incredulidad luchaba con la horrible verdad en sus ojos. Busqué la caja del anillo en mi bolsillo, pero no para proponerle matrimonio otra vez. Era hora de cerrar este capítulo, para siempre. En los días posteriores al desastre de la fiesta de compromiso, acudieron a mí, uno por uno, o a veces en parejas desesperadas y desacertadas. Eliza, despojada de su influencia, con la empresa de su familia ahora bajo mi control, intentó con lágrimas, disculpas, explicaciones desesperadas sobre que Daniel era un error, un síntoma de su inseguridad. Juró que me amaba, que aún podíamos construir un futuro. Marcus, ante la ruina legal y el olvido profesional, enviaba mensajes a través de intermediarios, ofreciendo lealtad eterna, cualquier información que quisiera sobre otros, cualquier cosa por un salvavidas. Diana, enfrentada a una posible condena de cárcel y distanciada de nuestros padres, suplicó por su familia, por perdón, porque usara mi nuevo poder para que todo desapareciera. Incluso Richard Carmichael, un fantasma de lo que fue, intentó reunirme, ofreciéndome su experiencia para ayudarme a desenvolverme en el puesto de director ejecutivo, prometiendo apoyo, básicamente rogando por las migajas de la mesa de la que lo habían echado. Suplicaron, prometieron, juraron una lealtad que nunca tuvieron. Dejé que terminaran su actuación antes de hablar. Mi respuesta a cada uno fue la misma, un simple, silencioso y devastador no. No, Eliza, no podemos reconstruir. La confianza, una vez rota como esa copa de champán, no se puede recuperar. No, Marcus, tu lealtad ya no es necesaria cuando antes no existía. Asume las consecuencias de tus actos. No,
Diana, la familia significa apoyarse mutuamente, no permitir la traición por dinero. Tú tomaste tu decisión. No, Richard, no necesito tu experiencia. La empresa necesita un liderazgo ético, no manipulación. No grité. No me jacté. Simplemente les expliqué con calma que algunos puentes se queman demasiado para reconstruirlos. Algunas acciones cortan lazos para siempre. Mi negativa, expresada sin ira, sin el ardor de la venganza, pareció golpearlos más fuerte que cualquier castigo que pudiera haber ideado. Era la conclusión, el silencioso cierre de una puerta que necesitaban desesperadamente mantener abierta. Al alejarme de cada encuentro, en particular del que tuve con Eliza, sentía que se me quitaba un gran peso de encima. La libertad no sabía a venganza. Sabía a posibilidad. 6 meses después, la vista desde mi nueva oficina, la antigua oficina de Richard, completamente renovada, daba al extenso horizonte de la ciudad. El olor a pintura fresca aún persistía tenuemente, un aroma a nuevos comienzos. La división Sterling de Finch Industries, como se conocía ahora mi empresa, prosperaba bajo mi liderazgo. Habíamos rescatado lo viable de Hayes Textiles, reestructurándola éticamente, salvando algunos puestos de trabajo e integrándola de forma limpia. La empresa financiera estaba en plena transformación cultural, eliminando los últimos vestigios del favoritismo de Richard. ¿Los villanos? Sus caídas continuaron sin mi intervención. Marcus aceptó un acuerdo con la fiscalía, evitando la cárcel, pero perdiendo su licencia y reputación para siempre. Diana recibió una multa cuantiosa y libertad condicional. Su relación con nuestros padres siguió siendo tensa, su posición social se desvaneció. Richard se refugió en el olvido, su nombre era una advertencia en los círculos corporativos. ¿Eliza? Oí que se mudó al extranjero, intentando empezar de cero donde el apellido Sterling Finch tenía menos peso. Sus destinos se desplegaban como consecuencia de sus propias decisiones, amplificadas por el cambio de poder que yo había orquestado, pero que finalmente autoinfligí. Pensé que la venganza sería el final de mi historia. Ahora me doy cuenta de que solo fue el preludio. Ocurrió en una gala benéfica en apoyo a la educación artística, un evento al que asistí no por prestigio, sino porque realmente creía en la causa. No buscaba a nadie, estaba perfectamente contenta con mi nueva vida, sin complicaciones. Pero entonces empecé a hablar con ella. Sara, la directora de la fundación. Perspicaz, divertida, apasionada por su trabajo, no le impresionaban en absoluto mi cargo corporativo ni mis conexiones familiares. Nuestra conversación fluyó con naturalidad y autenticidad. Hablamos de arte, de la ciudad, de juegos de palabras horribles. No intentó evaluar mi patrimonio ni mi posición social. Simplemente me habló y me escuchó. Y me reí, de verdad. Un sonido profundo y natural que no me había dado cuenta de que me faltaba. Sonreí libremente, respiré con facilidad, sin la constante necesidad de vigilancia, de cálculo. El contraste con cada interacción que había tenido con Eliza era marcado, deslumbrantemente claro. Esto parecía real. Por primera vez en 2 vidas, sentí que algo real comenzaba. Un año después, el sol se ocultaba en el horizonte, tiñendo el cielo de intensos tonos naranja y morado, que se reflejaban en las tranquilas aguas del océano. Me senté en la cálida arena de un tranquilo refugio costero, a kilómetros de la ciudad, de las batallas corporativas y de los fantasmas del pasado. Sara estaba sentada a mi lado, leyendo, su presencia era un sereno consuelo. No nos definía el estatus ni la riqueza. Nuestra conexión se basaba en valores compartidos, respeto mutuo y esa risa espontánea que escuché por primera vez en la gala. El año pasado se había dedicado a construir la empresa éticamente, a reconstruir mi autoestima, y con cuidado y cautela, a construir esta nueva relación. La brisa del mar se sentía limpia, disipando el persistente aroma a perfume rancio y viejas traiciones. Risas distantes flotaban en el aire, provenientes de otros turistas en la playa. Hundí los pies en la arena refrescante, sintiéndome enraizado, presente. El deseo de venganza había sido un fuego abrasador, pero se había extinguido, dejando atrás no cenizas, sino terreno despejado. Espacio para que algo nuevo creciera. Algunos dicen que vivir bien es la mejor venganza. Se equivocan. Vivir con autenticidad sí lo es. Y por primera vez,
A lo largo de 2 vidas, por fin entendí lo que eso significaba.